de mayo vamos a dar inicio pues con nuestra clase. Yo sé que muchos de ustedes también lo han escuchado por la televisión, aunque la televisión se ha quedado un poco, pero mayormente por la radio está continuando lo que estamos haciendo. Entonces en la radio, por ejemplo, antes de empezar vamos yendo esclareciendo, se ha dado una serie de charlas, donde en base a esas charlas ha empezado pues de repente a explicarnos lo que nosotros hoy vamos a hacer. ¿Qué nos ha dicho en esas charlas? En esas charlas nos está explicando en cada una de las interpretaciones, en cada una de las lecturas que está haciendo, eso los profesores que están por la radio nos está explicando y nos está diciendo de que nosotros debemos empezar a trabajar en esta sesión, dice el discurso expositivo. Dentro de ese discurso expositivo, dice, para nosotros están ahí, para hacer ese discurso expositivo, nosotros tenemos que utilizar, están ahí esos recursos. Vamos a utilizar esos diversos recursos. Por eso he puesto como título el discurso expositivo y recursos verbales, paraverbales y no verbales. Eso es lo que estoy empezando a considerar. ¿Por qué no está diciendo el discurso expositivo? Muchos de ustedes estarán preguntándose y estarán diciendo, profesor, nosotros ya lo hemos hecho el discurso, pero no, nosotros no lo hemos hecho un discurso argumentativo, por eso hemos dicho que para argumentar nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a convencer al receptor, pero en este caso no, por eso es lo que nosotros estamos empezando a trabajar con lo que se llama el discurso expositivo. Estamos empezando a trabajar con ese discurso expositivo. Por eso cuando me dice, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros vamos a esto. El discurso expositivo dice, aquel que tiene carácter informativo, es meramente informativo. Ya no es un aspecto para ir a convencer, sino nos va informando. Nos va diciendo que esto es así. En él se presenta, describe y analiza un tema. Te está diciendo que aquí vamos a empezar a hacer una descripción y luego vamos a ir analizando un tema, un solo tema. Ya no es como el otro, donde yo tengo que argumentar para llegar a convencer. Acá ya me está diciendo que yo voy a describir y voy a hacer un análisis sobre un determinado tema que voy a empezar a hacer. Tiene a su favor el que el auditorio o el lector es conocedor del tema. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un discurso expositivo, en ahí dentro de esas personas que me están escuchando, los receptores que están ahí presentes y me están empezando a escuchar, conocen sobre ese tema. Muchos de ellos pueden conocer muy ampliamente. Por eso me está diciendo, yo voy a describir eso. Su finalidad. ¿Cuál es la finalidad, dice, de este discurso expositivo? No es la de convencer, dice, por eso estoy diciendo bien claro. Es diferente a lo que ya habíamos iniciado y muy diferente a lo que estamos haciendo hoy. Hoy describes, hoy analizas, haciendo un discurso expositivo. Pero tú ya no puedes en esto hacer lo que el otro discurso argumentativo ha hecho, convencer. Por eso, su finalidad no es la de convencer, me está diciendo, ya no voy a llegar a convencer, sino básicamente dice la de informar, voy a tratar de darle información. Empezaré, si me está diciendo de escribir, empezaré a decir, pues, este es de color negro, tiene un volumen
aproximadamente de 70 grados, entonces empezaré a hablar, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. El otro, en cambio, es un discurso argumentativo que sirve para convencer. Este tipo de discurso ya no. Acá voy a describir y voy a hacer el análisis de ese tema que estoy haciendo, que es voy a empezar yo a exponer. Por eso me dice que básicamente, o sea, en este tipo de discurso expositivo, voy a llegar yo a informar. Voy a darle información al receptor. Dice, en aras de una aprehensión, dice, conceptual sobre este discurso, veamos lo escrito por varios estudiosos sobre esta categoría en la tipología del discurso. ¿Te das cuenta? Vamos viendo, porque hay expertos que paran haciendo esto, paran empezando a elaborar. Es como el discurso que nos ha empezado a dar por la radio. Primeramente, ¿qué nos daba? Nos ha dado una serie de discursos, pero en ese discurso estaba describiendo varios aspectos. ¿Por qué? Porque nos trataba de informar. Por eso es lo que nos está diciendo. Dice, nosotros tenemos que empezar a darle su propia categoría y su propia tipología del discurso. Eso es lo que me está diciendo que viene a ser el discurso expositivo. Más sencillamente, ¿qué vas a decir? Si te dicen, es un discurso, de repente un discurso expositivo, tú dirás, pues el discurso expositivo es el que sirve para describir y analizar un tema. Tiene un carácter o tiene una finalidad de dar la información hacia el receptor o a los receptores. Ya está, ahí tenemos el concepto de lo que viene a ser, dice, un discurso expositivo. Características de ese discurso. ¿Cuáles son sus características? Dice, porque en él, dice, predomina la finalidad de informar al receptor, lo que ya estamos diciendo hace momentos. ¿Cuál es su inmensa finalidad? De dar información al receptor. Eso no creo que se hayan olvidado, porque yo, el que estoy hoy hablando, me convierto en emisor. Y ustedes que me están escuchando se convierten en el receptor. Pero cuando tú vas a elaborar un discurso expositivo, no vayas a estar haciéndole como el discurso argumentativo. ¿Cómo voy a llegar a convencer al público? ¿O cuándo van a quedar satisfechos? En este aspecto no, por eso me está diciendo su única intención, su única finalidad del discurso expositivo es, dice, de informar. ¿A quién? A los receptores. A través del discurso expositivo se intercambia, dice, información. Aquí nosotros podemos, tranquilamente estoy demorado, estoy haciendo mi discurso y pongo una pausa, alguien puede levantar la mano y preguntarme, porque estoy frente a un receptor que conoce también sobre ese tema que estoy yo disertando. Eso es lo que me está diciendo. A través del discurso, dice, expositivo, se intercambia, dice, información. Podemos intercambiar la información. Cuando dice intercambiar información, muchas veces tú serás el emisor, yo seré el receptor. Y otras veces yo voy a ser de emisor y tú vas a ser de receptor. Eso es lo que me está diciendo el intercambio. No te olvides, para elaborar tú tienes que seguir estos pasos y tienes que escucharme. Dice, dentro de eso, estilo preciso. Yo tengo que tener un estilo preciso. No, pues, el discurso no es amarrarme las dos manos, no es que no pueda mover mis brazos, no pueda mover la cabeza, no pueda gesticular con mi cara, no pueda dar un paso. No, me está diciendo por eso vas a tomar un estilo preciso.
claro y objetivo. En todos mis aspectos, cuando voy a hacer un discurso, yo tengo que ser completamente claro y tengo que ser objetivo. Ya hemos dicho, hemos diferenciado lo subjetivo con lo objetivo. Cuando me dice objetivo, tendría que hacer, pues, de repente, cuando hago un discurso expositivo, donde estoy haciendo, al describir, tendré que tomar en referencia cosas que existen, cosas que están ahí, pero no puedo hacer de cosas subjetivas, no puedo estar poniéndolo de imaginación. Eso es lo que me está diciendo. Por ejemplo, tú puedes decir, hago un ejemplo nomás. Si tú, por ejemplo, quieres volver a traer, porque ya habíamos hecho el túnel para traer el agua, pero queremos traer el agua de Azulcocha. Azulcocha existe, Azulcocha está allí. Entonces, sobre eso es el que estoy haciendo. Voy a poner las cosas claras. Por eso me está diciendo, tiene que ser objetivo. No puedo tocar con cosas subjetivas. Otro, otro punto que debo de tomar, otra característica que debo de tener presente, dice, es oraciones breves. Por favor, eso tenemos que hacer, oraciones breves, utilizar las oraciones breves. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hablar cualquier cantidad, pero hay que hablar, hay que hacer oraciones un poco más cortas. ¿Para qué? Cosa que en esas oraciones cortas, de repente estás dando a entender todo lo que querías decir en 5 minutos. Lo estás haciendo de repente en 1 minuto. Por eso me dice, hay que formular nuestras oraciones breves y construcciones sintáctica, sencilla. Por eso, cuando empezamos a agarrar nosotros, vamos a tener que hacer una construcción sintáctica donde sea sencilla. ¿A mí qué me está diciendo, por ejemplo, cuando me dice sintáctica? Ya hemos dicho nosotros que dentro de ellos, de lo semántico y lo sintáctico, tenemos que hacer el estudio, pues, del punto, la coma, los signos de admiración, tenemos que categorizar nuestros pensamientos y todas esas cosas. Por eso me está diciendo eso, que debe de ser una de las grandes características. Otro me está diciendo, uso habitual de definiciones y ejemplificaciones. Cuando yo voy a hacer las definiciones, lo tengo que hacer, pues, esas definiciones de repente tienen que ser completamente precisas. Y a la vez tengo que ejemplificar. Siempre hemos dicho en todos los aspectos, hasta hoy donde estamos hablando, siempre les he dicho, tenemos que utilizar, antes hemos dado la definición, pero a esa definición le puedo sustentar o le puedo apoyar con ejemplos. Por eso me está diciendo que yo tengo que hacer ese tipo de cosas, porque muchas veces no lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente nos abocamos en querer hablar demasiado, darle una definición muy amplia, pero no damos los ejemplos. Es bonito. Cuando tú vas hablando algo, vas haciendo tu discurso y vas haciendo la ejemplificación. Eso es lo que nosotros nos dice. Y luego, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a empezar a dar, dice, mayor seriedad. Eso sí, muchas veces cuando hacen un discurso, no lo toman, lo hacen por bromear, o no les dan mucha importancia, pero nosotros tenemos que hacerlo con la seriedad del caso. Hay que poner ya la mayor seriedad. Por eso muchas veces cuando hacíamos el ejemplo anterior, o la clase anterior, disculpen, la clase anterior del discurso argumentativo, yo les decía, pues, jóvenes, hagan, para ver hasta dónde lo hacen. Fíjate que muchos estamos terminando ya el 5.º grado y no lo hemos podido hacer. No hemos podido empezar con la introducción. Llegamos al desarrollo y hablamos otras cosas. Ya hemos hablado arriba y volvemos a repetir abajo. Por eso me está diciendo que cuando hago este tipo
de discursos. Voy a elaborar este tipo de discursos o me van a someter a hacer este tipo de discursos. Como jóvenes de quinto grado, yo tengo que tomarlo con mayor seriedad. Y además dice, procura el uso del registro formal. Eso estoy volviendo a repetir. Alumnos del quinto grado, que estemos utilizando un registro informal, para nosotros eso no, no debe existir. Muchas veces hemos hecho eso. Todos, todos cometemos. Por eso, cuando digo registro formal, ¿qué estoy diciendo? Que nuestra forma de hablar tiene que ser, pues, con mayor respeto. ¿Cuándo se hace formal? Es cuando tú te vas a dirigir con una persona que no conoces. Vas a buscar un trabajo, hago un ejemplo. Vas a buscar un trabajo, te encuentras en ese trabajo. Tú no le puedes decir a buenas y primeras, oye, dame trabajo, pues. No le puedes decir, no es tu amigo, no lo conoces. ¿Qué estoy haciendo al hablar de esa forma? Estoy utilizando un registro informal. Por eso me está diciendo que tengo que utilizar un registro formal, o sea, de respeto, del habla, que imprime, dice, un espíritu de respeto por quien va a ser, dice, el receptor del texto. ¿Te das cuenta? Si tú vas a hacer este tipo de discurso expositivo, los que te van a escuchar tienen que darte la calificación. Por eso tú tienes que empezar a hablar. Jóvenes de quinto grado van a salir a la sociedad y muchos estamos saliendo a la sociedad y a veces nosotros mismos estamos quedando mal. ¿Por qué? Porque seguimos utilizando nuestro lenguaje o nuestro registro vocal o nuestro registro de habla informal. Por eso muchas veces hacemos el ejemplo, decimos van a Lima y regresan con esas jergas. Pero esas jergas no son pues de un registro formal, no es del habla de un joven que tiene quinto grado de secundaria. Entonces ahí estamos empezando nosotros a hacer pues esa gran diferenciación. Por favor, en este tipo de discursos, jóvenes estudiantes tienen que entenderme de que tenemos que seguir utilizando un registro formal. Son jóvenes del quinto grado y como tal ya tienen que cambiar en su forma de hablar. Esas son las características. El estilo tiene que ser claro, objetivo, las oraciones tienen que ser breves y construcciones sintácticas sencillas, donde tú tienes que hacerlo más fácil para que te puedan entender. Uso habitual, dice, de definiciones y ejemplificaciones. Tienes que hacer una definición y luego hacer también una ejemplificación. Cuando digo ejemplificación, buscarle ejemplos a lo que tú estás. Pero ¿cómo? Utilizando un registro vocal formal. O sea, no podemos nosotros seguir pues utilizando un registro informal. Eso hay que empezar. Eso es lo que me está empezando a decir en las características. Cuando tú vas a elaborar o vas a hacer, tienes, tienes que hacerlo con todo lo que se te está diciendo, porque tú sabes que el medio que estamos utilizando en cualquier momento puede salir en la provincia de Acobamba. Y tenemos muchos compañeros que no están estudiando. Que me disculpe, por ejemplo, hay un papá que me llama, por ejemplo, desde Manja, y me dice que los demás colegios no están trabajando. Yo le digo, pues, ¿cómo no vamos a trabajar si esa es nuestra obligación? Por ejemplo, si ese joven allí está con su celular prendido, de repente tiene un primo, un hermano, un vecino que está a su lado, ya está escuchando, fíjate. Entonces nosotros, para todos ellos, estamos tratando de esclarecer las clases que ya se ha dado por la radio. Como el discurso, seguimos con nuestro tema, como el discurso expositivo tiene sus tres partes, también el discurso argumentativo tiene estas tres partes.
pero vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Espero de que no sea pues como en el otro, que no podemos hacer una presentación, que no podemos decir, estimados compañeros, hoy jueves 14 de diciembre del año 2020, no puedo hacer la introducción de esa forma. Inmediatamente nos lanzamos y hacemos cualquier escrito. Por eso estamos volviendo y nos está volviendo a dar las clases por la radio, la televisión, la internet, nos está volviendo a dar. Y yo estoy volviendo a esclarecer esos puntos para que no quede vacío en ustedes. Dice, la estructura del discurso expositivo. ¿Cuál es? Su estructura básica consta, dice, de tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Como en el discurso argumentativo también, el expositivo también consta de esas tres partes fundamentales. Está hecho de tres partes. Es como el hombre: cabeza, tronco, extremidades inferiores y superiores. Está dividido en tres partes. Esto también está dividido en tres partes. Está compuesto por tres partes. En la introducción que voy a hacer, me dice, en ella se da a conocer, dice, el tema del texto. Eso me está diciendo primero, que dice, a dar a conocer el tema del texto que voy a hacer, del discurso que estoy elaborando. ¿Sobre qué voy a hablar? Eso, dice, se expone el propósito del autor. Voy a exponer con qué propósito estoy haciendo ese discurso, con cuál es mi propósito, por qué he salido y por qué he dicho eso. Eso es lo que me está diciendo. Los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Por eso me está diciendo, mi propósito es eso. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué procedimientos voy a seguir? De eso es lo que está hablando. Dice, debe predominar un tono ameno. De hecho, ya les he dicho siempre, cuando yo voy a hacer un discurso, mi discurso tiene que ser para que todos los receptores me escuchen y lleguen a razonar y darme muchas veces la razón en su gran mayoría de lo que yo estoy diciendo. Habrá uno que otro que quizás quiera pues sacarle todavía otro pero yo simplemente estoy por la gran mayoría. Eso es lo que tengo que buscar haciendo la introducción. Voy a ponerle un tono ameno. No me está diciendo vas a gritar, sino es como la música. Es como cuando tú cantas, le buscas su tonalidad, su gusto, su placer. Igual voy a buscar en el discurso yo. Le voy a buscar qué gusto le voy a dar. ¿Cómo lo voy a hacer? De acuerdo a eso, mis receptores me van a estar viendo. Me dirán, hoy qué bonito lo hace. Este joven está preparado. Ha hecho un hermoso discurso. Me he convencido de que las cosas deben de ser así. ¿Te das cuenta? Pero si no lo hago eso, definitivamente va a decir, ay, no sé qué ha hablado, hasta sueño me había dado. ¿Te das cuenta? Yo voy a empezar por ahí, llamándole la atención a cada uno. Cuando digo llamar la atención, no vayas a hacerlo como el chavo, estar o como hacen algunas personas cuando hacen su comicidad, llamar la atención. Oye, escúchame, no le vas a decir, sino vas a llamar la atención. Cuando tú le pongas ese gusto, ese placer al momento de hacer, entonces definitivamente te van a poner la atención. Vas a despertar el interés del lector. Cuando tú escribes un discurso expositivo, la gente va a estar queriendo saber. Hoy dice, va a hablar sobre el coronavirus. Pero ¿cómo llega ese coronavirus? ¿Cómo lo estamos transmitiendo? ¿Viene por el aire, por el agua,
cómo está llegando a los pueblos. Fíjate, ya va a estar esa gente pensando, mientras tú en el discurso, después de hacer tu presentación personal, ya has empezado a darle a conocer el tema. Ya has dado a conocer los procedimientos que vas a seguir, que vas a desarrollar. Pero eso lo vas a hacer, pues, como quien dice en otras palabras, una parte donde le vas a poner el interés, donde le vas a llamar la atención a la gente, como quien dice, oye, escúchame. Y ellos, por sí solo, cuando tú hagas ese tipo de cosas, se van a parar. Y el que está pasando por la calle también se va a parar un ratito. Oye, está hablando, creo. A ver, vamos a escucharle. ¿Qué va a decir? Fíjate, estás causando esa gran expectativa. Pero cuando hagas ese tipo de discurso y hagas una buena introducción, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por cumplir al profesor yo le envío cualquier cosa. Mayormente estoy viendo eso cuando me están enviando pues algunos compañeros suyos y lo escriben y luego me, me, me envían. Creen que por eso ya está, ya cumplió ya mi misión, mi trabajo de mí es calificarlos, tratarlos de guiar, decirles mejorenlo esto, y muchos de ellos se han molestado. Por ejemplo, yo cuando me envió la señorita Yanela, creo, yo le he contestado y le he dicho, por favor, haga esto así, 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 ya que no asiste a clase, ¿quién nos va a contestar? Y fíjate, definitivamente, hasta hoy ya ni siquiera nos escucha, ya ni siquiera asiste. ¿Por qué? Porque ella cree que todo lo que ella tiene que escribir ya está bien, perfecto. No es así, pues. Entonces, eso es la parte de la introducción. Desarrollo, vayamos al desarrollo, al cuerpo, como quien dice. Esta parte dice, se ordenan lógicamente las ideas de acuerdo al tipo, dice, de organización expositiva. Voy a ordenarlo de manera lógica mis ideas y luego voy a darle. Por eso me está diciendo de acuerdo a la organización expositiva que escojas. Se establece, dice, un análisis objetivo de los hechos. Por eso les estoy diciendo, yo voy a hacer un análisis. Por favor, eso tienes que entender. No es simplemente, allá, pues lo voy a escribir estas cosas. No, estamos en un discurso expositivo. Por eso me está diciendo que voy a describir. Entonces, para describir, yo posiblemente ya he hecho algunas averiguaciones y algunos puntos de repente he descubierto. Todas esas cosas voy a estar viendo. Por eso me dice, hay que analizar. Proporcionando, dice, datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc. Cuando me habla, por ejemplo, algunos me estarán diciendo, ¿qué distintos puntos de vista? Es que toda persona en una misma casa, las cosas lo ven de diferente manera. Mientras tú digas, eso está bien, el otro va a decir que está mal, pero el otro de repente va a decir, no, esto hubiera sido mejor así. Fíjate, pero todos tenemos formas distintas de ver las cosas. Por eso, cada uno, si nosotros vamos a empezar a hablar y decir, por ejemplo, esta enfermedad está avanzando, la pandemia está avanzando, otros dirán, no, no está avanzando. Tu papá dirá, no, eso no es peligroso, ¿para qué me voy a poner mascarilla? Mejor no me pongo, así nomás. No nos está agarrando. Fíjate. Pero tu mamá, ¿qué va a decir? Mejor ya cae trapo ambos Guatacruz. Ya engañan, manta, pesacuchcaiman, va a decir. Así en quechua nos va a hablar. Entonces, cada uno, pero ha tenido su diferente punto de vista. Eso es lo que ustedes tienen que ver cuando hacen el desarrollo. No te olvides, joven. A veces, muchas veces decimos, pero ¿cómo me está diciendo el profesor? Por eso nosotros estamos volviendo a hacer este tipo de clases. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer. Hace ratito me decía Luzga, por ejemplo,
Si hay personas que están, yo quisiera que esas personas, pasado esto, de repente nos reunimos en diciembre, o de repente antes de que le den sus documentos el director, me dicen enero, febrero, marzo, les voy a volver a preguntar esto. Ellos me responderán, ellos me dirán, ellos me harán ver pues lo que han, de repente lo que han escuchado de la radio, y como me decía un joven de Ayacucho, yo todo lo que ha escuchado lo ha anotado. Eso me hará ver, pues. Pero yo voy a preguntar esta parte que es importante para un alumno del quinto grado. Por eso muchas veces yo, por ejemplo, si hablamos en este mismo punto, me pongo a pensar, muchos padres no se preocupan por la educación de sus hijos. No se preocupan, no me llaman. Yo felicito a un papá, por ejemplo, desde Mangio, me llama y me dice, profesor, mi hijo está acá, no está ahí, no está ni en Acobamba, no sé qué puedo hacer. Yo le he dicho inmediatamente, le vamos a dar clase, no se preocupe. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros vayamos básicamente, ya es el interés de cada uno de ustedes. Los demás, a mí, los que quieran decir eso, que sigan diciendo, pero yo estoy trabajando con las personas que realmente se quieren de repente superar un poco más. Pasamos a lo que es la conclusión. Es la parte también donde nosotros muchas veces se les dice, de manera sintética vas a decir lo que has dicho en el desarrollo, eso vas a recoger y lo vas a decir ya de manera resumida. No me están entendiendo. La conclusión que dice, es una breve síntesis de lo expuesto. ¿Qué cosa? ¿Dónde has expuesto? En el desarrollo has dicho todo el contenido, todo el tema lo has desarrollado. Ahí en ese cuerpo está todo eso. En el desarrollo ya has dicho todo. Por eso se llama desarrollo. Por eso me está diciendo, eso dice, voy a hacer una breve síntesis. Cuando me dice síntesis, voy a tratar de decir pues las partes más importantes nada más ya en la conclusión. Por eso, soy bien claro, es una breve síntesis de lo expuesto en los puntos anteriores. ¿Dónde están los anteriores? En el desarrollo mayormente. En la presentación está el tema que voy a tratar. Eso es lo que me está diciendo. De eso voy a hacer esa síntesis. En ella dice, se recapitula lo más relevante del tema tratado y se entrega, dice, ya me está diciendo bien claro. Cuando me dices lo más relevante que me está diciendo, lo más interesante, lo que creo que es importante, lo más urgente, eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que estoy hablando. Por favor, para elaborar, hay que hacer eso. Muchos decimos, lo han escrito. Yo he visto que y los estoy rehusando. A veces me doy tiempo, 3 horas para poder sacarlo uno por uno y ver. Y estamos haciéndolo por cumplimiento. Muchos sí, estamos tratando de aprender, pero algún día ya van a estar en la sociedad y recién van a decir, pero si ese profesor me ha dicho eso, yo no le he hecho caso y no lo estoy haciendo, y recién te vas a darte cuenta por qué te estamos explicando estos puntos. Dice, tema tratado y se entrega, dice, una conclusión. Vuelvo a repetir, en ella se recapitula, dice, lo más relevante del tema tratado y se entrega, dice, una conclusión. Voy a sacar lo más importante del desarrollo para hacer una conclusión. Derivada, dice, de lo anterior, que puede plantearse como una opinión personal. Esa es tu opinión. También es posible concluir sugerencias y proyecciones. Ahí puedes poner tu sugerencia. Yo sugiero que desde el día de mañana no debemos de salir nadie a las calles, porque corremos el peligro de contraer esta gran enfermedad. Estás dando tu sugerencia. Pero ¿dónde estás? Estás en la conclusión del discurso, porque te está diciendo lo más relevante, lo más importante.
Y proyecciones, también puedes dar proyecciones. Puedes decir, si hoy tenemos un contagiado, ese contagiado, si no lo curamos a tiempo, esto va a crecer, llegará a un 10, 15% y vamos a tener mayor perjuicio en esta provincia. Pero te estás dando proyecciones, estás hablando. Esas cosas, por favor, cuando yo voy a elaborar, tengo que tener en cuenta la estructura de un discurso expositivo. Otro punto, organización del discurso expositivo. En ahí vamos a considerar estas dos partes. Secuencia temporal y relación causal. Dice, se organizan los eventos que se informan en una sucesión o sesión que se rige por un orden. Eso voy a tomar, por eso me está dando el ejemplo y me está diciendo, de preparar, dice, el guiso, se debe cocer. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, voy a hacer una secuencia, voy a empezar a agarrar una secuencia temporal, como dice en el ejemplo. ¿Qué voy a hacer primero? Si voy a cocinar, primero voy a pensar, ¿qué voy a hacer? Antes de preparar, ¿qué hago hoy día? Allá, tengo carnecito, hago mi guiso. Papita también tengo, dice. Entonces, luego, ¿qué voy a pensar? Se debe de cocinar esa carne. Eso es lo que me está empezando a decir en la secuencia temporal. Pero en la relación causal me está diciendo donde haya una causa siempre tiene que haber una consecuencia. Eso me dice frente a una sociedad, dice de consumo. Entonces esas dos cosas yo lo voy a empezar a tomar. Dice, se organizan los eventos que se informan, dice, en una sucesión o sesión que se rige, dice, por un orden. Voy a hacerlo de manera ordenada. En el otro no me está diciendo eso. La información se organiza sobre la base, dice, de relaciones causales. Es decir, dice, algunos elementos funcionan como causa y otros como efecto o consecuencia. Por eso les decía, por eso vamos a utilizar esas dos formas de organizar nuestro discurso expositivo. Puede ser de una secuencia, puede tener una secuencia temporal o puede tener una relación causal. Esta enfermedad que nosotros hoy, la pandemia, el COVID-19, que ha aparecido, ¿lo haré en una secuencia temporal? Sí, lo puedo hacer. Lo, puedo elaborarlo y puedo hacerlo con una relación causal también, porque hay causa y efecto a lo que está pasando. Es por eso que se les está dando esos dos puntos. Tengo que saber organizar. Quiero ponerle solamente la secuencia temporal, le pongo en mi discurso expositivo, pero en ese mismo orden. Pero si me dice que voy a hacer un discurso expositivo solamente con una relación causal, también, porque siempre ha habido alguna causa para que haya una consecuencia, y eso ya lo sabemos nosotros, eso nos está trayendo. ¿Por qué estamos hoy a la distancia? ¿Por qué estamos haciendo las clases virtuales? Sencillamente es por esa razón. Entonces ahí tenemos una causa y una consecuencia. Entonces, Profesor, disculpe. sí, Entonces, si vamos a desarrollar lo que es un discurso expositivo del coronavirus, lo podemos hacer de una secuencia temporal y también de una relación casual. claro, por eso lo que te estoy diciendo. Solamente que el otro me hace de que lo ordene cronológicamente, o sea, tal como ha sucedido, en los tiempos necesarios. Si yo voy a hacer, por ejemplo, sobre el COVID-19, ¿qué hago, Dayana? Sencillamente voy a empezar lo que ya anteriormente hemos hecho en el argumentativo, pero a eso, ¿qué le faltaría? Hacerlo cronológicamente. Y cuando hablamos de cronológicamente, me está diciendo en los tiempos previstos. ¿Cuándo ha aparecido?
no ha aparecido pues en enero, ni febrero, ni marzo. Se llama COVID-19 porque viene desde el año pasado. Entonces hablaré, el 2019 apareció allá en Wuhan y luego se fue extendiendo poco a poco. Llegó al Perú, ¿cómo? Con la visita de los chinos, un chinos solamente. Y de eso empezó a expandirse. Pero estoy Claro, dando claro, profesor, haremos desde el origen hasta la actualidad cómo ha ido avanzando claro, el virus. pero si tú tocas eso, por eso me dice cronológicamente, si tú haces cronológicamente, pero también si me dice, Dayana, cuando me dice de causa, ¿ha habido una causa? Sí, ha habido una causa para estar encerrados nosotros ahora sí y estar a la distancia. Está habiendo consecuencias, sí está habiendo. ¿Cuántos ya tenemos ahora? Ya pasamos más de los 150, creo, 150.000 contagiados. Fíjate, ya está sucediendo. Y las consecuencias más graves, ¿qué está pasando? Estamos sintiendo el golpe de la falta de los recursos económicos mayormente. Y los mercados muchas veces ya no están llegando los mismos productos que nosotros queríamos consumir. Por eso, cualquier cosa, por donde he empezado, de esa forma lo voy a hacer. Pero no hay que salirnos. Por eso me da la secuencia. Cuando yo voy a organizar, si yo organizo con una secuencia temporal, lo hago respetando ese orden. Pero si hago una relación causal, tendré que buscar una causa y tendré que terminar en una consecuencia. Luego me dice lo que al inicio habíamos empezado a hablar. Por favor, acá está bien claro la diferencia entre el discurso expositivo y el discurso argumentativo. Acá estamos poniéndolo bien claro. ¿Cuál es la diferencia? El discurso argumentativo, ¿qué hace? Como antes decía, pretende defender una idea o tesis u oponerse, dice, a ella. Suele redactarse de manera subjetiva. Por eso me está diciendo, es por eso lo que cuando tú haces, solamente piensas y lo haces y a la vez defiendes. Cuando yo voy a argumentar, ¿qué voy a hacer? Voy a defender. A la argumentación se llama, dice, defender lo que yo he dicho. Esa razón que estoy dando o esa opinión que estoy vertiendo, yo la tengo que defender. Algunas veces lo hago de manera subjetiva. Eso es, en la mayor, vamos a decir, para que quede más claro, vamos a decir que ese tipo de discurso argumentativo es mayormente subjetivo, no es objetivo. Muchas veces no está. Disculpen, y de repente me dirán, casi a nivel nacional, ¿qué hacen nuestros famosos políticos, los actuales alcaldes que han hecho? Han hecho un discurso subjetivo, nos han dibujado, nos han dicho, por ejemplo, en Acobamba, yo escuchaba a uno de los candidatos cuando decía, vamos a hacer la cosecha de agua. ¿Se estará haciendo? ¿Se habrá iniciado? Lo ha hablado de manera subjetiva, pero objetivamente o en concreto, eso de repente no se va a poder ejecutar, pero lo ha hecho solamente un discurso argumentativo. Pero cuando hablamos del discurso expositivo, dice, responda a la intención, disculpen que ahí una repetición, pero el otro es argumentativo y el otro es, dice, vamos empezando, dice, es argumentativo y el otro es expositivo. Entonces dice, responder a la intención comunicativa o finalidad de convencer, dice, o persuadir. Esto es lo que ya lo hemos terminado. Disculpen. Entonces acá nosotros estamos empezando por lo expositivo
y luego estamos llegando a lo argumentativo. El otro es eso, cuando te tratas tú de buscar solamente lo que ya habíamos dicho en antes, de tratar de convencer. Tú le vas a decir esto, ay, hazlo, esto lo puedo hacer. Eso es lo que todos habíamos empezado a hacer. Entonces, estamos empezando a ver esa diferencia, tipos de comunicación. Acá es donde nosotros queremos un poquito, porque cuando yo voy a hacer todo este tipo de discurso, ya estoy frente a mis compañeros, frente a una sociedad, frente a muchos receptores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que saber utilizar. Anteriormente ya hemos dicho un lenguaje formal. Vamos a utilizar el lenguaje, tiene que ser formal como estudiantes, como personas que estamos dentro de la sociedad. A ustedes les puede Profesor, llamar. Sí, cuando profesor, nosotros, disculpe que le sí, interrumpa. señorita. Ya. Cuando nos dice que el texto expositivo tenemos que redactarlo de una manera subjetiva, sabemos que lo subjetivo, o sea, viene del interior y que es algo no real. ¿Y cómo podríamos hacerlo en ese aspecto, profesor? De pura imaginación, pues, señorita Dayana. Por ejemplo, no lo vas a utilizar las cosas concretamente. Por eso yo decía, disculpen, cuando explicaba, decía, muchas veces nosotros, cuando hacemos un discurso, salimos y simplemente hablamos sin conocer. Porque es el caso, por ejemplo, si tú fueras, ya hayas terminado y te hayan dado, por ejemplo, sales ingeniero civil y te mandan a un lugar, pero tú no conoces las costumbres, tú no conoces nada, pero empiezas a hacer un discurso expositivo, empiezas a detallar cómo lo vas a hacer y todo, pero luego dices, este pueblo se merece esta obra, pero en esa comunidad merecerá tener esa gran obra, ese gran diseño que tú estás dejando. No, lo has dicho de manera subjetiva, ¿te das cuenta? Eso es lo que nos está diciendo. Muchas veces cometemos, por eso yo digo, cometemos y todos estamos cometiendo ese gran error. A veces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues es la parte del discurso, porque en el discurso tú necesariamente tienes que poner las cosas como son. Eso, eso es, en la realidad, por ejemplo, cuando hacemos la presentación, disculpen que tome también ese ejemplo, cuando el director hace la presentación en el colegio, nosotros los colegas, los que muy pocos conocemos las costumbres, las vivencias de Acobamba, ¿qué hacemos nosotros? Su cultura, cuando no conocemos. Simplemente decimos, bueno, he venido de tal lugar, señores, yo voy a hacer esto, voy a sacar, mis alumnos van a hacer así, pero no reúne las condiciones. ¿Cómo lo haces? Profesor, sí, claro, pero si vamos a hacer un discurso, Efectivamente. tendríamos que realizarlo de manera objetiva para que sea algo real, porque en el mundo subjetivo podríamos realizar un cuento, tal vez alguna leyenda fantasiosa, etcétera, profesor. Entonces, el discurso que tenemos que elaborar o al momento de dar el discurso tendría que ser objetivo, profesor, para que los oyentes sepan que lo que estamos hablando es algo real. Por eso me está diciendo, solamente cuando yo, bueno, porque me está diciendo, pretende, dice, defender una idea o tesis, o oponerse, dice, a ella. Muchas veces nosotros nos vamos a oponer a lo que no conocemos. ¿Qué me está diciendo? Cuando yo hago un discurso expositivo, ¿qué voy a hacer? Voy a defender mi idea. Eso, de hecho, lo que yo he dicho tiene que ser tomado de repente de gran importancia. Pero al momento de redactar yo, ¿qué lo voy a hacer? Lo puedo hacer de una manera subjetiva. No está diciendo en todo su término. Por eso ahí te estoy esclareciendo. Pretende defender, dice, una idea o tesis o oponerse, dice, a ella. Puede oponerse. Tú cuando, por ejemplo, si tú estás viendo que está haciendo, como antes decía, está haciendo un discurso expositivo, pero hay mayormente cosas subjetivas, ¿qué vas a hacer? Tú inmediatamente, de repente, en una pausa que tiene, levanto la mano y le digo, señor, eso no es así. Por eso me está diciendo, más arriba, si volvemos a decir, nos está hablando en la organización, ¿cómo lo hago? ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo tengo que decir.
Luego, estamos acá en los tipos de comunicación. Gracias, Dayana, no te vayas a molestar. No, no estoy molestando. Tipos de comunicación. Me está hablando de los tipos de comunicación. Por eso yo decía, para hacer este tipo de discursos, cuando hacemos un discurso expositivo, cuando yo voy a desarrollar ese tipo, necesariamente me está pidiendo un lenguaje formal. No me está a mí pidiendo un lenguaje informal. Tiene que ser un lenguaje formal. Lo primero que tenemos que clasificarlos, tenemos que ver, tenemos una lingüística escrita, una lingüística oral, también tenemos no lingüístico visual, no lingüístico gestual y no lingüístico o lingüística acústica. Estos 5 que están aquí son los tipos de comunicación que nosotros empezamos a utilizar. Por ejemplo, en lo escrito está en la carta. De hecho, ya dice, cuando el código empleado es lingüístico escrito. En el ejemplo que me dice, la correspondencia por carta. Ahí estamos escribiendo. En los poemas, otros tenemos ese lenguaje que escrita. En la lingüística oral, cuando el código empleado es oral, por ejemplo, cuando conversamos, ahí también ya tenemos ese tipo de lingüística que vamos a utilizar. No lingüístico visual, cuando el código empleado es no lingüístico visual. Por ejemplo, la publicidad. Siempre hemos dicho, hasta el año pasado, creo que hicimos todavía un trabajo sobre la publicidad. La publicidad lo pegas en plena calle, lo levantas de repente arriba y por sí solo te llama. Te dice, cómprame, o lleva esto, o vístete de esta manera. La publicidad. Pero no nos habla, pues no nos dice, no nos escribe, no nos habla, no utiliza ni lo escrito ni lo oral, solamente lo visual. Tú ves y inmediatamente quieres tener eso. No lingüístico gestual, cuando el código empleado es no lingüístico gestual, solamente nos ocupamos de los gestos que utilizamos a diario. Cuando alguien por ejemplo, o tu mami, digamos así más claro, tu mami o tu papi te dice, a ver, vamos a almorzar, tú que mueves simplemente la mano, o haces de repente un gesto con la cara, o mueves la cabeza, le dices, le estás diciendo que no. ¿Por qué? Porque tienes mucho trabajo de repente, pero lo estás utilizando. No lingüístico, acústica. Dice, cuando el código empleado es no lingüístico, dice acústico. Por ejemplo, dice esto en la sirena de la ambulancia. Cuando pasa la sirena de una ambulancia o pasa una ambulancia y empieza a sonar, ¿qué te imaginas tú? Inmediatamente te estás imaginando de que de repente ya está pasando llevando un enfermo. Y es la ambulancia. Porque la sirena, por ejemplo, de la policía es diferente al de la ambulancia. Pero ya me está comunicando, tiene su propio lenguaje. Eso es lo que me está empezando a señalar aquí. Hay que tener presente estos 5 para empezar a trabajar lo que hemos dicho, lo que ya también se ha enseñado, pero hay que volverlo a esclarecer. Dice, recursos verbales, paraverbales y no verbales. Aquí, dentro de esos 5 que hemos señalado, vamos a empezar a utilizar un lenguaje verbal. Utiliza el lenguaje escrito o oral, ya lo hemos dicho. La comunicación es un proceso, dice, entre 2 o más personas. Eso ya lo sabemos desde el primer grado. Dice, el lenguaje es el medio de comunicación principal para el ser humano. Presenta, dice, un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal y un código. Ahí están los 6 elementos. Por eso me está diciendo, si voy a hacerlo
un lenguaje verbal, definitivamente voy a tener que utilizar. Es un medio de comunicación, pero ese medio de comunicación tiene sus 6 elementos. Por eso siempre decíamos, si faltara uno de los elementos, entonces ese medio de comunicación no está pues completamente fluido. Eso es lo que siempre hemos esclarecido. Tienen que estar los elementos necesarios para poder decir que esa comunicación ha sido completamente fluida. Lenguaje no verbal, los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muescas. Esos son los que corresponden al lenguaje no verbal. Por eso más allá también les decía, mueves la cabeza, es uno de los lenguajes. Mueves el pie, es otro de los. Entonces señalas con un dedo, levantas y señalas con un dedo, estás indicando algo. Entonces estás utilizando un lenguaje no verbal. Esto, dice, se clasifican, estas dos que nosotros hemos señalado, lo vamos a volver a clasificar, que tú necesariamente, si has escuchado la radio, ya lo has escuchado. ¿Qué me está diciendo? Se clasifica, primeramente dice, en un lenguaje kinésico. Pero ¿qué es este lenguaje kinésico? Que nosotros muchas veces lo estamos tomando así. Dice, son los gestos, movimientos del cuerpo, postura del mismo y las expresiones faciales que utilizan, dice, los hablantes, sean conscientes o inconscientes. Por eso estamos diciendo, muchas veces, utilízame el lenguaje kinésico, nos quedamos calladitos. ¿O cómo se hace ese lenguaje kinésico? O hazme ese lenguaje kinésico. Muchas veces nos quedamos calladitos y decimos, ¿pero qué voy a hacer? Si solamente te estoy pidiendo que me hagas un gesto, que me hagas un movimiento con tu cuerpo. O puedes tomar una postura en tus expresiones faciales. O sea, tu cara también transmite, tu rostro transmite muchas cosas. Por eso estamos hablando, que me está diciendo que a eso se llama, dice, un lenguaje kinésico, que utilizan, dice, los hablantes, sean conscientes o inconscientemente. Muchas veces nosotros lo utilizamos de manera consciente. Mayormente nosotros en la provincia de Cobamba utilizamos este lenguaje kinésico. La mayoría de nosotros, mamá cuando nos ordena algo, nos indica y nos dice, váyase a la casa. Ya nos levantó, fíjate, levantó la mano y te está indicando con el dedo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me está diciendo. Inconscientemente o conscientemente lo estamos utilizando. Muchas veces ustedes les hablo de repente disculpen, con las disculpas del caso. ¿Qué haces tú? Haces con tus deditos que tú tienes, agarras 4 deditos y formas un corazoncito y le haces ver a alguien. ¿Te das cuenta? Inconscientemente lo has utilizado, ese lenguaje kinésico, porque a eso viene a ser, y eso en un discurso lo voy a volver a utilizar. ¿Por qué? Porque me está diciendo, vas a describir. Para describir voy a estar jugando de repente con mis dedos, con mi mano, con el movimiento de mi cuerpo. Me voy a estar trasladando de un lugar a otro lugar. Me voy a estar parando. Pero estoy utilizando ese lenguaje kinésico. Eso es lo que muchos de nosotros decimos, pero ¿qué es ese lenguaje? ¿Cómo lo utilizo? Lenguaje proxémica. Es otro de los tipos de lenguaje. Ya lo kinésico son movimientos, con todo lo que tenemos nosotros en el cuerpo. Y el proxémico, dice, es el uso que se le da, dice, al espacio físico, donde
se desenvuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene de su interno cercano. El proxémico es el lugar donde tú vas a hacer tu discurso expositivo. Es el lugar. Puede ser este discurso expositivo o el discurso argumentativo, pero es el lugar, pero utilizas ese lenguaje proxémico. Por eso me está diciendo, es el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene de su interno cercano. Yo estoy viendo, si estoy haciendo un buen discurso, estoy llegando, están conformes, no están conformes, me están entendiendo, no me están entendiendo. Tú, si estás parado frente a tus compañeros, inmediatamente te das cuenta, inmediatamente. Por eso te está diciendo la percepción que éste tiene de su interno cercano. En ese caso, cuando hablamos en tu salón, el espacio donde será el salón, ese es el espacio donde te vas a desenvolver. En este caso, ahora que estamos confinados, tu espacio, ¿dónde será? Tu lenguaje proxémico, ¿dónde lo vas a desarrollar? En tu propia casa, en el ambiente. Puede ser en tu sala, puede ser en tu comedor, o en el patio de tu casa, o en la azotea. Fíjate, pero ese es el lugar donde tú vas a desarrollar. Por eso me está diciendo, si voy a desarrollar en la sala, estará pues mi mami, mi papi, mis hermanos, mi tío, que de repente el que vive cerca a mí, mi abuelita. Ellos me van a escuchar y me dirán, hoy utiliza un lenguaje, pero yo le puedo explicar y decir, papá, pero ¿qué otro lenguaje voy a utilizar? Estoy utilizando un recurso, pero dentro de ese recurso estoy utilizando el lenguaje proxémico o proxémica. ¿Por qué? Porque eso conceptualmente me dice que debo de hacerlo en el lugar, o es el lugar, es el espacio físico donde voy a hacerlo, papá, y lo estoy haciendo acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ya estoy utilizando ese lenguaje proxémica. Hay otro tipo de lenguaje que se llama la icónica, incluye imágenes, ¿te das cuenta? Representaciones gráficas del objeto. Bien, de repente te has llevado un rotafolio y ahí tienes, bien, de repente, la ascendencia y la descendencia de esta enfermedad, de esta pandemia, y lo vas señalando, ¿te das cuenta? Pero estás utilizando un lenguaje icónica. Eso es lo que me está diciendo, representación gráfica del objeto. Señales, dice, representación de un referente por un acuerdo social. Por ejemplo, negro, luto. Es eso. Si tú, por ejemplo, ves, ¿por qué nos ponemos luto nosotros? Es que alguien ha fallecido. Estoy haciéndole una representación sobre algo que ha sucedido. Es una representación social. Viene el mes morado, en octubre. La gran parte de la población creyente se viste de morado. ¿Te das cuenta? Pero también ahí hay un lenguaje icónico, un lenguaje que no necesita hablar, si no te fijas, nada más. Lenguajes gráficos, dice, lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar, dice, la realidad. Por ejemplo, el jeroglífico. Eso lo estudian ustedes en historia, lo que nos han dejado nuestros incas. Son pues escritos jeroglíficos. Ahí lo tenemos, pero tiene una gran interpretación para el que conoce y por eso nos lee. Entonces ese viene a ser el lenguaje. Ya estamos en el cuarto. Musical, dice. La música es otra manifestación, dice, de la comunicación no verbal. La melodía no necesariamente debe ir acompañado de una letra para crear un ambiente. Los efectos sonoros del rock, por ejemplo,
transmiten una emoción muy diferente a los de una balada. Se usa, dice la música, para el cine, teatro y la televisión, re reflejando estados anémicos. ¿Te das cuenta? Entonces tú participas en un teatro, buscas una música. Si tiene un contenido de repente melancólico, de tristeza, lo vas a representar en el teatro, voy a buscar yo mi música, de acuerdo a eso. En la televisión igual, estamos viendo constantemente y la música va marcando en eso. Eso es lo que me está diciendo. No necesariamente, por eso estoy volviendo a esclarecer, no necesariamente debe ir, dice, acompañados de una letra. ¿Por qué me está diciendo eso? Que tú cuando vas a escuchar, tú es el que más bien le pones la música a esas letras. No es que la letra te va a poner la música, no, tú le pones la música a esas letras. Por eso te decía, disculpen que me salga un poquito, cuando decía, por ejemplo, hacías tú la interpretación de los poemas. ¿Cómo puedo decir si ese poema va a tener de repente una musicalidad de tristeza? O le puedo poner de alegría, o es completamente melancólica. ¿Cómo? Por eso necesariamente las letras no te dicen qué tipo de música le vas a poner o cuál va a ser esa su música, sino nosotros somos los que lo ponemos eso. Por eso, cuando todos escuchamos la música, siempre decimos esto me gusta. Esto es lo que me está diciendo ya del lenguaje proxémica, icónica y musical. Profesor, Sí, sí. entonces si vamos a presentar nosotros un discurso oral, no se va a mostrar, digo, sí se va a mostrar el lenguaje proxémica, ¿verdad? Y en un escrito, no creo, no, profesor, porque, o sea, no creo que pongamos lo que es la música, tal vez sí la parte icónica, pero no creo la parte musical, ¿no, profesor? No, no, no. Por ejemplo, la música es parte del acompañamiento cuando tú haces un discurso. Por ejemplo, antes de que tú salgas al escenario, te pueden poner una música. Pero una vez que tú ya vas a empezar a hacer tu discurso, apagan la música para que tú puedas empezar a hacerlo. Eso es lo que tú me dices, es cierto. Por eso es lo que estamos diciendo. Solamente estamos esclareciendo. Los más esenciales es la kinésica, la proxémica, pero también es necesario conocer, por ejemplo, la icónica, donde va a estar la representación gráfica. Lo puedes hacer. Dentro de lo que es la musicalidad, también. Pero ¿cómo lo voy a formar esa musicalidad? Me dirán ustedes. Cuando tú haces un teatro, tu música está sonando y tú vas haciéndolo. Pero cuando tú vas empezando a hablar también, tú mismo le buscas la musicalidad a la forma de cómo te vas expresando. Por ejemplo, cuando tú dices, mamita cuna, cuna, estás empezando a darle una música a lo que tú quieres decir. O cuando dices, oh pueblo de Acobamba, hoy que estamos sufriendo, ¿qué estás haciendo? Le estás dando su propia musicalidad a las cosas que tú vas queriendo hacer. ¿Te das cuenta? Eso es lo que más o menos lo estamos acomodando para todo el discurso donde tú puedas interpretar. Ustedes lo puedan hacer. Por ejemplo, estás en un 15 años, no vas a estar pues dándole, demostrándolo tu melancolía, tu tristeza, ¿no? Estás en una fiesta de 15 años. ¿Qué vas a decir? Hoy, señorita, que ya te convertiste en mujer. ¿Te das cuenta? Estás dándole la propia musicalidad a lo que tú vas haciendo. A eso es lo que se refiere. Por eso no necesariamente dice para nosotros, dice bien claro, la música es otra manifestación de la comunicación no verbal, no está en lo que es verbal, pero nosotros vamos como dándolo eso. Las melodías no necesariamente deben ir, dice, acompañados de una letra. ¿Te das cuenta? La melodía yo lo pongo
El tono a mi voz, a mi forma de interpretar, a mi forma de hacer mi discurso, yo lo pongo. Eso tengo que más o menos utilizar en lo que estamos explicando, señoritas. El Profesor, último, sí, profesor, el discurso también se puede hacer en una canción, por ejemplo. O sea, un discurso se hace también de ti mismo, ¿no? Lo que sientes, algo así. claro, por eso, mayormente, por ejemplo, ¿qué es, qué es qué es, por ejemplo, una canción? Una canción dice pertenece al género lírico. Y dentro del género lírico, dentro de la literatura, ¿quién me dice qué es el género lírico? Es la manifestación del sentimiento del autor en un discurso. ¿Qué voy a hacer si yo estoy haciendo el discurso? He escogido un tema, el tema es coronavirus, pero ese coronavirus, a ese discurso que estoy hablando del coronavirus, yo le pongo pues mi propio sentimiento y de acuerdo a eso le pongo pues, su propia musicalidad. Y si me dice icónicamente, también tendré que mostrarle pues lo que ustedes ya hemos hecho. Me han mandado inclusive sus gráficos. Eso me servirá en un rotafolio de repente para señalar cuántos niños tenemos contagiados, cuántos ancianos, cuántos jóvenes, y fíjate, contagiados y muertos, cuántos ya están y cuántos tenemos de repente los que están en atención en UCI, pero lo he puesto en un gráfico y lo estoy señalando. Va funcionando, ¿te das cuenta? Eso no, es innegable. No sé por qué a veces, muchas veces tenemos ciertas dudas, si no me baso en lo que estoy haciendo. Entonces, si no hay otra más, empezamos, señoritas, con comunicación paraverbal. Me dice, comunicación paraverbal. Muy pocas veces hemos escuchado eso porque es un poquito fastidioso, pues, estar ahí de repente hablando paraverbal. ¿Por qué dice? Los elementos paraverbales acompañan, dice, la expresión lingüística y entregan, dice, al receptor claves que van más allá de lo verbal, pero que lo complementan. Dicen, dichas claves posibilitan al oyente, dice, la interpretación del clasificado de mensajes con mayor precisión. Por eso me está diciendo, ¿qué estamos haciendo ahora nosotros? Estamos tratando de interpretar la clase que ya se ha dado por radio. Nosotros lo hemos escogido para ver, para esclarecer mejor. Esa misma situación que estamos haciendo nos está haciendo entender en la comunicación paraverbal. Dice, los elementos paraverbales acompañan, dice, la expresión lingüística. Fíjate, y eso lo estamos haciendo nosotros. Nos acompaña eso y nos entrega, dice, dice, al receptor claves, dice, que van más allá de lo verbal. Es que todos tenemos una clave, una forma. ¿Te das cuenta? Por eso es lo que me está diciendo. Complementan dichas claves, posibilitan, dice, al oyente la interpretación del significado del mensaje con mayor precisión. Para eso me va a servir la comunicación paraverbal, para que me puedan entender, interpretar lo que yo quiero decir. Eso es lo que me está diciendo. Algunos de estos elementos son, por ejemplo, la expresión oral, entonación. Eso no nos hay que olvidar. Muchas veces por eso les doy un pequeño ejemplo, nada más, solamente virtualmente. Si estuviéramos físicamente, quizás mucho más hubiéramos ampliado. Por eso dice, la expresión, la entonación. Es interesante ponerle pues la entonación de acuerdo a la ocasión, de acuerdo dónde estás, en qué medio lo vas a hacer ese discurso. Énfasis dice de la voz, ¿te das cuenta? Tengo que saber utilizar cuándo voy a levantar, cuándo puedo bajar, cuándo lo hago de manera melancólica o cuándo de repente
lo voy a hacer de repente completamente triste y la gente de repente se va a poner a llorar. Voy a utilizar las pausas que son necesarias y otras cosas más. Dice, en la escrita, si eso es en la oral, en la escrita también tenemos, dice, signos de puntuación, que eso no nos debemos de olvidar siempre. Y cuando hablamos, debemos practicarlo. La coma me dice una pausa breve. El punto y coma un poquito más y así va avanzando. Eso debemos de tener presente. Dice, signos de puntuación, de exclamación, de interrogación y tipos de letras. Por eso me está diciendo. Siempre debo de saber cómo utilizar la exclamación y la interrogación y el tipo de letra que voy a utilizar. Los elementos paraverbales del lenguaje oral son la entonación. Esos son los elementos. El primer elemento es la entonación. Las pausas, los énfasis. Ahí tenemos los tres elementos esenciales. Es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo más, algo dice en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación, en un tono irónico o no convencional, expresar un silencio o interrupción, indicar el cambio de turno. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me está explicando ahí. Todo eso es lo que corresponde a lo que se llama la comunicación paraverbal. En la entonación, por ejemplo, no está. Solamente en la comunicación hemos estudiado dos tipos de comunicación. La comunicación oral y la comunicación escrita. Y de ahí ha salido diversas clases de comunicación, diversos tipos de comunicación. Pero acá dentro del discurso vamos a utilizarlo, dicen nosotros, los otros. Por eso que me está diciendo, ¿cuándo hay una comunicación paraverbal? Por ejemplo, la entonación. ¿Qué nos dicen cuando estamos en la formación del colegio? Vamos a entonar el himno nacional. ¿Te das cuenta? Y luego también hay pausas dentro de ellos. Hay puntos donde le vamos a poner mayor énfasis. O sea, vamos a levantar la voz y vamos a de repente luego empezar a bajar. Todo eso se ve dentro de lo que se llama la comunicación paraverbal. Y cuando yo hablo de estas cosas y hago yo lo que se llama el discurso expositivo, definitivamente, jóvenes, definitivamente voy a utilizar esta comunicación paraverbal. Lo voy a utilizar. Y todos los elementos que estamos hablando, lo vas a utilizar. Muchos me dirán, profesor, la proxémica voy a utilizar, si vas a utilizarlo. Lo vas a empezar a utilizar, señorita. Muchos estamos diciendo, ¿yo cómo lo voy a utilizar eso? Si eso no se nota. Por eso estamos empezando a decir, yo la proxémica lo voy a utilizar, definitivamente. La icónica también, la musical también. Pero todos esos recursos deben de estar. Son recursos verbales que se van a utilizar en un discurso o en cualquiera de los discursos, sea expositivo o sea argumentativo. En cualquiera de ellos. Por favor, señoritas, jóvenes, esto es lo que estamos llegando a la conclusión. Entonces, por eso se ha puesto recursos verbales, paraverbales y no verbales. Dentro de lo no verbal, ya estamos utilizando el lenguaje oral. Entonces, nuestra actividad dentro de para esta semana, nosotros tenemos pues lo que ya me decía Dayana,
Por eso cuando me consultaba le decía, está bien, con eso nomás hazlo. Hoy sí avanzamos un poquito más. Agarramos en nuestro libro de comprensión lectora, la página 42 al 44, ahí lo vamos a conseguir todo lo que ha dicho en la radio, en los discursos que ha estado dando en la radio. Y bajo ese discurso, yo voy a empezar a hacer estas actividades. ¿Qué voy a hacer? Voy a construir un discurso expositivo. Pero voy a hacerlo ese discurso expositivo junto a mi familia, en el que presenta, dice, una intención comunicativa clara, con el propósito de informar sobre las medidas, dice, de higiene y salud adoptados frente al contagio del COVID-19. Eso lo elaboras. Y para que tu mami te diga si está bien, tu papi te diga si está bien, hijita, o toda la familia que te está escuchando, lo haces frente a ellos, para ver si estás utilizando todos los recursos. Luego, ya sabes, eso me la envías. Luego presenta, dice, su discurso expositivo a su familia, considerando, dice, los recursos verbales, no verbales y paraverbales. Por eso te digo, haces ese discurso, lees eso para tener mayor sustento, para que te puedas afianzar, lo lees eso del 42 al 44 y de ahí, de nuestro libro de comprensión, con esa base, con eso que hemos empezado a sacar, elaboro yo mi discurso y lo hago frente a mis parientes que están ahí cerca a mí y ellos te van a decir si está bien o le falta algo más, o si estás utilizando este lenguaje o no estás utilizando. Lo que me has explicado, lo que me has dicho, no estás utilizando. Muchos papás que de repente tienen solo primaria, te dirá, pues hijita, yo he visto en la televisión, el presidente tiene su papelito, pero cuando él lee de su papelito, nos explica moviendo su mano. Fíjate, ahí hay una forma de expresión. Eso lo harás tú. Yo solamente recogeré lo que ustedes han redactado y han hecho frente a su familia. Muchas gracias, jóvenes. Si hay alguna preguntita más, podemos tomarlo esa pregunta. Profesor, disculpe. Sí. Cuando vamos a elaborar nuestro texto expositivo, va a ser escrito, ¿verdad? Y nos vamos a guiar, o como un ejemplo, con el discurso que encontramos en el libro de comprensión lectora. Claro, mamacita. Ahí está la base. Tú lees eso y ahí tienes para tener más base y puedas desarrollar. ¿Te das cuenta? Con eso... Ya, profesor. Entonces vamos a desarrollar sobre las medidas de higiene y la salud adoptada frente al contagio del COVID-19. Claro, ahí te está diciendo. Higiene y salud, dice, adoptados frente al contagio del COVID-19. Porque ustedes saben que ahora está en crecimiento. Entonces, eso lo voy haciendo. Y ya, de hecho, pues a tu mami le das esto a tu papi para que vean qué es lo que realmente nos preocupa todavía a todos. ¿Algo más, jóvenes? Claro, profesor, y solamente le vamos a enviar a usted nuestro texto, nuestro discurso expositivo por escrito nada más. Nada más, ese texto me envías nada más y entonces yo voy viendo que si de verdad has tomado eso y dónde puedes haber utilizado estos recursos verbales que estamos empezando a decir. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Ya alguien más? Bueno, no habiendo más, entonces, jóvenes, será pues hasta la próxima clase. Muchas gracias. Profesor, disculpe, el video lo va a